I had completed my major task for going to the moon and was on the way home and was observing the heavens and the earth from this distance, observing the passing of the heavens as we were rotating. I saw the earth, the sun, the moon, and a 360-degree panorama of the heavens. The magnificence of all of this, what this triggered in my visioning, in the ancient Sanskrit, is called samadhi. It means that you see things with your senses the way they are, but you experience them viscerally and internally as a unity and a oneness accompanied by ecstasy. All matter in our universe is created in star systems. And so the matter in my body and the matter in the spacecraft and the matter in my partner's bodies was the product of stars. We are stardust, and we're all one in that sense. Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea. En esta ocasión seguiremos abordando la unidad que hemos inaugurado desde la sesión anterior, titulada ¿Qué es la existencia? A esta sesión le hemos llamado la unidad de la existencia, y en donde volveremos a ciertos temas que en algún momento mencionamos muy al pasar, a saber, la comprensión del mundo en los pueblos ancestrales y en la filosofía oriental. Pero volvamos un momento a esta pregunta preliminar: ¿qué es la existencia? En la clase anterior ya pusimos de relieve algunas dificultades, algunos problemas a la hora de intentar resolver este problema. En nuestra vida cotidiana partimos de la suposición ingenua de que las cosas están ahí, afuera de nosotros, y que son tal y como nosotros las percibimos, sin cuestionarnos si es que nuestra manera de comprender las cosas retrata de forma fiel lo que ellas son. Sin embargo, cuando examinamos el modo en que se da esta relación de conocimiento, nos damos cuenta de que no es tan sencillo, al punto de que nos vemos obligados a preguntarnos si es que efectivamente podemos conocer la realidad tal y como es. Hemos de asumir entonces que si queremos alcanzar una comprensión fidedigna de nuestra realidad, debemos poner entre paréntesis nuestras convicciones más básicas en torno a ella, poniendo en tela de juicio la capacidad de nuestros sentidos y de nuestro intelecto para hacernos una idea acabada de la realidad. Durante las siguientes clases, iniciaremos un descenso hacia las complejidades del problema de comprender la realidad y sus fundamentos, lo cual nos conducirá gradualmente al terreno de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Pues se trata de una de las disciplinas más antiguas de la filosofía y que busca comprender los fundamentos de la realidad, sus fundamentos esenciales, sus propiedades y sus causas. La metafísica abarca la totalidad de la existencia, por lo que sus investigaciones van más allá de la experiencia.
Se trata de una disciplina rigurosa que no tiene nada que ver con ciertos ámbitos esotéricos en donde a veces se utiliza de mala manera esta palabra. Disciplina que desde la antigüedad contó con el mayor prestigio, siendo de hecho considerada por los griegos como la forma más elevada de filosofía. Durante nuestros días, es cierto, esta disciplina ha perdido algo de su vigencia, pero no tiene mucho sentido entrar en esa discusión, siendo que todavía no comprendemos muy bien en qué consiste esta rama de la filosofía. Durante las próximas clases abordaremos conceptos de la máxima abstracción, lo advierto, conceptos tales como physis, arjé, ser, devenir, universales, entre otros. Sin embargo, considero pertinente partir primero por un concepto que pedagógicamente es bastante ilustrativo para penetrar en el corazón de esta problemática, ya que de hecho se encuentra implícito, se encuentra a la base de muchos de estos conceptos. Me refiero al concepto de unidad. Y destacaremos en esta clase, de hecho, el cómo en pueblos ancestrales y también en la filosofía oriental ya se encontraba una cierta intuición de una cierta armonía fundamental, cuya comprensión permitiría darle sentido a nuestra experiencia y al mundo. Lo hemos señalado en alguna ocasión anterior, la filosofía no fue el primer esfuerzo humano por comprender la realidad. De allí que por esta clase miraremos un poco de qué manera otras miradas nos permitirían tener una comprensión unitaria, integradora de la realidad. No pierdo más tiempo con la introducción. Vamos con el contenido. Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica. ¿Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo? En su fina materia hay olor a edad, y el agua que trae el mar de sal y sueño. Me rodea una misma cosa, un solo movimiento. Unidad, de Pablo Neruda. Comprender la realidad en su naturaleza más íntima es el corazón de la metafísica. Enfatizo lo de comprender. Con ello quiero decir entender de forma racional, articulada en conceptos y en relaciones lógicas, aquella cualidad distintiva de todo lo real. Dimensionemos la magnitud de este problema. La totalidad de lo que existe incluye una dispersión muy diversa de seres y de fenómenos. Personas, seres vivos, seres inanimados, lo más pequeño, lo más grande. Y no solo se trata de seres materiales y de fenómenos naturales. De algún modo, también coexisten con nosotros ideas, fórmulas, valores morales, sentimientos, memoria. Un abanico desbordante de entes que de uno u otro modo son, existen, y que convergen simultáneamente en esto que llamamos ahora. Y en medio de la hora, un vertebrado autoconsciente, yo mismo, preguntándome, ¿qué es todo esto? ¿Y qué soy en medio de todas estas cosas? ¿Qué tienen en común las cosas? Jean-François Lyotard afirma en una de las conferencias recogidas en su texto ¿Por qué filosofar?, que la filosofía persigue la unidad. Haciendo una clara referencia a Gottfried Wilhelm Hegel, señala lo siguiente: hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. El origen de la filosofía es la pérdida del uno, la muerte del sentido.
Lyotard desarrolla la idea señalando que la humanidad, que alguna vez tuvo el conocimiento o cuando menos cierta experiencia de una unidad fundamental, debe vivir ahora en un mundo saturado de opuestos, de polos contradictorios que no entendemos muy bien cómo es que van de la mano unos con otros. En una forma en la cual a mí me gusta pensar a veces, es como si la realidad fuera un puzzle, innumerablemente fragmentado en piezas dispersas que no entendemos muy bien cómo calzan unas con otras. Las ciencias exactas, la historia, la psicología, el arte y muchas disciplinas hacen su esfuerzo tratando de unir algunas de estas piezas, y ocasionalmente pareciera como que lo logran. Sin embargo, cuando tratamos de vincular entre sí estas distintas reconstrucciones, simplemente no calzan. Observemos con un poco más de detenimiento esta frase de Lyotard. La filosofía nace de la pérdida del uno, de la muerte del sentido. Inevitablemente esto nos habla de dos momentos. De un antes, en el cual los hombres vivían en la comprensión o en la experiencia de una cierta unidad fundamental, y un después, en el cual vivimos en una unidad fragmentada y contradictoria, y en el cual no queda más que el esfuerzo de la razón por tratar de reconstruir aquello que alguna vez estuvo unido. Viajemos algunos miles de años hacia el pasado. Para los pueblos aborígenes el mundo no era fragmentado, sino que unido. En una cosmovisión profundamente espiritual, estos pueblos entendían que había un vínculo sagrado que unía a todos los seres. A través de narraciones que por supuesto difieren en su contenido, estos hombres tenían la convicción de que todos los seres son creaciones o emanaciones de un mismo sustrato sagrado, de una única fuente innombrable, de un solo y verdadero ser que permanece como sostén de la realidad. En consecuencia, era natural para ellos considerarse hermanados con todos los seres y con todas las cosas. Todos los que habitamos la tierra compartimos un mismo destino común. It's the Hopi belief, it's our belief that if you're not spiritually connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth, it's likely you will not make it. Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought to you by the Creator, the one Creator. Some people call him God, some people call him Buddha, some people call him Allah, some people call him other names. We call him Tonkashila, grandfather. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. En la misma línea encontramos estas palabras del gran jefe de Seattle. Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques,
Cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. A esta forma de pensamiento propia de los pueblos ancestrales se le llama pensamiento mítico, precisamente porque descansan en la veracidad presunta de ciertos relatos llamados mitos, y que no son otra cosa que narraciones acerca del origen de todas las cosas en un tiempo inmemorial bajo la acción de fuerzas sobrenaturales. No es relevante señalar acá el carácter ficticio de estos relatos, los falsos o fantasiosos que nos pueden parecer a nosotros. Sería una franca pérdida de tiempo tratar de desacreditar aquí el origen del mundo tal como lo ven los quechuas, los yaganes o los mapuches. Lo relevante aquí, y en esto sigo algunas ideas del filósofo rumano Mircea Eliade, es recordar que estos pueblos vivían estos relatos como si fuesen verdaderos y articulaban toda su experiencia en torno a su veracidad, lo cual por supuesto tenía ciertas consecuencias. A partir de este estilo de vida impregnado de la veracidad del relato mítico, estos pueblos tenían un estilo de vida holístico, armónico, centrado más en la comunidad que en el individuo, respetuoso del entorno en el cual ellos mismos vivían. La naturaleza no era considerada como un recurso, los animales eran considerados como hermanos y los árboles como portadores de la memoria. Desde luego, la unidad que se manifiesta en estas cosmovisiones míticas se caracteriza por ser más bien una certeza intuitiva, espiritual, integradora, no un sistema de ideas o conceptos que podamos exponer racionalmente. Y por supuesto que esto no era necesario, ya que ellos vivían inmersos en esta visión en donde todo adquiría sentido. Lo cotidiano y lo trascendente coexistían y se nutrían mutuamente en una cosmovisión unitiva y vitalizante, en un modo que de hecho todavía mantienen vivo los representantes de los pueblos mapuches, aymaras y otros representantes de los pueblos originarios de esta tierra. Todos los colores. Mi casa es un jardín azul en el que habitan todos los colores. Aquí todas las aves cantan sus cantos, también las nubes, la lluvia, la neblina, que anidan y son hojas en el árbol resplandeciente de tus sueños. Nuestra tierra, que en tu reseco corazón se hace polvo, anhela el agua y las palabras que nos han robado. Ya sé que tú estás cuidando aquellas que has recuperado en una lucha de siglos por ternura. Y poco a poco, con paciencia, la enriqueces, sumando el pensamiento de tu hermana, de tu hermano, porque somos la unidad que vive y sueña en la inmensa plenitud de la memoria, que crece en la raíz del arco iris y en todos los rincones nativos de la tierra. Cada quien celebra y cosecha, si desea, las semillas, los frutos, los remedios, las consignas, los ruegos, las canciones, que brotan desde el destello rojo y más azul de las estrellas. En mi casa habitan todos los colores. Sí, mi casa es un jardín azul, cuya puerta de alba se abre hacia el oriente, porque soy mapuche, gente de la tierra, brote de un planeta, hijo de una comunidad rodeada de infinito. Pero no solamente encontramos esta intuición de una unidad en los pueblos originarios, también encontramos una intuición de ello en la llamada filosofía oriental. Eso sí, debo declararlo, estas filosofías orientales tradicionalmente no son consideradas como parte de la verdadera filosofía o filosofía occidental
por razones que apuntaremos a continuación. Dentro de estas filosofías orientales estamos pensando en que nos referimos a tradiciones como la hinduista, budista, sintoísta, taoísta, por señalar las más importantes. Si bien algunas de ellas, como el hinduismo o las formas más tradicionales del budismo, incorporan elementos esotéricos y míticos, lo cierto es que también muchas de ellas abundan en profundas discusiones filosóficas, como lo retrata su muy amplia literatura. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esa forma de pensamiento y la forma de pensamiento que cultivamos en Occidente? En algunas ocasiones se señala de que la filosofía oriental carece de la racionalidad propia del pensamiento occidental. Si contrastamos, por ejemplo, las obras filosóficas de Oriente con el pensamiento de algunos filósofos griegos presocráticos o con la filosofía de la Edad Media, notamos que en ambos casos se nos presentan elementos más bien intuitivos, espirituales y no estrictamente racionales al modo moderno. Pero subrayaré otra diferencia que considero un poco más relevante a la luz del análisis de otro filósofo llamado Morris Berman. Quizá lo más relevante es que en la sabiduría oriental el acceso a la sabiduría no es intelectual, sino que vivencial. Subrayemos esta diferencia. El pensamiento occidental al que pertenecemos nosotros y cuyos mejores frutos son sin duda la ciencia y la filosofía, se caracterizan por ser eminentemente saberes teóricos. ¿A qué me refiero con teórico? La palabra theorein se usaba en la antigua Grecia para referirse a la acción de contemplar u observar una representación dramática, como lo eran las clásicas tragedias. Supongamos que estás sentado en las gradas entre la audiencia y observas desde una distancia segura lo que pasa en un escenario. Esto es theorein, contemplar. De un modo parecido, el filósofo y el científico examinan la realidad, pero lo hacen también desde una distancia segura. Esto tiene sus razones. La premisa es que solo es posible una comprensión objetiva de la realidad en la medida que el sujeto se mantiene ajeno, separado del objeto. Por eso, el científico y el filósofo intentan dejar de lado sus compromisos y enfrentan la realidad de un modo puramente desapegado y racional. Pero el enfoque oriental es muy diferente en este sentido. Si tomamos el ejemplo del teatro, la filosofía oriental busca que salgamos de las gradas y nos observemos a nosotros mismos de pie en medio del teatro. En la filosofía oriental se invita a dejar de lado la intelectualización, la primacía de la lógica y del pensamiento racional. Y en su lugar se invita a llevar a cabo un trabajo eminentemente práctico, disciplinado y metódico, destinado precisamente a poner entre paréntesis nuestras representaciones mentales, las construcciones simbólicas con las cuales interpretamos la realidad. Dejadas de lado las representaciones, es posible acceder a una vivencia directa de la realidad en su naturaleza más íntima, a través de la contemplación que facilitan la meditación o el yoga. Cuando alguien se para y se sienta y se mira, ¿qué ve? ¿De qué se da cuenta? Pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Empieza a entrar en contacto con su mundo interno, para empezar, con su propia sensibilidad, con sus necesidades, con sus contradicciones, con sus pensamientos confusos. ¿De acuerdo? Al principio es difícil. Es como entrar en un jardín que ha sido abandonado durante muchos años. Las malas hierbas crecen por doquier y las flores están marchitas. Pero ahí está el potencial en el jardín. Entonces, a la medida que uno lo va visitando, pues lo va cuidando y el jardín vuelve a florecer. A partir de esa simple práctica va emergiendo una lucidez cada vez mayor, va emergiendo una comprensión no intelectual cada vez mayor, un sentirse cada vez más íntimo. Y eso es natural, no es una construcción artificial. La meta de la práctica espiritual es un despertar de la conciencia, es un corazón cada vez más compasivo, es una comprensión cada vez mayor de lo que significa estar vivo y compartir la vida con los demás seres vivientes.
En consecuencia, la sabiduría que proporcionan estas sabidurías orientales no proviene tanto de la discusión académica, si bien, insisto, hay una profusa literatura en la cual discuten sus conceptos e ideas, sino que ante todo proviene de una contemplación vivencial, de una presencia plena, accesible solamente a través de una práctica metódica y rigurosa. De esa manera, se supone, son posibles ciertas experiencias profundas y unitivas, que en lo personal no les puedo describir ya que no he accedido a ellas, tales como el nirvana o el satori. No obstante, estas experiencias se describen como estados profundamente unitivos, en los cuales desaparece la separación entre sujeto y objeto, en la cual toda ilusión se desvanece y se manifiesta la realidad en su naturaleza más pura y luminosa. Por supuesto que no queda más que imaginarnos estos estados. Con todo, resulta claro que es posible concebir una intuición o una percepción de la unidad a partir de estas doctrinas para nosotros muy extrañas, en la medida que ponen el acento en la introspección y en armonizar y unificar nuestra respiración y el ritmo de nuestra propia existencia con el fluir de la naturaleza, con el ritmo del universo. Con todo lo dicho hasta acá, no quiero decir que la filosofía oriental sea mejor que el pensamiento occidental, ni siquiera quiero decir que la filosofía oriental sea verdadera. Ese es un juicio que tendrán que hacer ustedes mismos. Mi tarea acá es presentarle perspectivas para que ustedes decidan, mostrar que es posible enfocar la realidad de maneras diferentes, pero también enfatizar que efectivamente es cierto que para muchos pueblos este problema de comprender la realidad de una manera unitaria y completa no ha sido realmente un problema, lo es para nosotros. La especie humana, solamente considerada como Homo sapiens, lleva habitando sobre este planeta más de 190.000 años. Solamente en los últimos 1000 o probablemente 500 últimos años es que la realidad se nos presenta como contradictoria, problemática, caótica, dispersa. Pero durante mucho tiempo para la humanidad la realidad fue concebida como una totalidad coherente y viva, donde el hombre tenía un sitio claro y definido, donde el destino del universo se comprendía a la luz de una sabiduría ancestral que nosotros sin duda hemos perdido. ¿Es esto bueno o malo? Simplemente así son las cosas. Cada uno tendrá que hacerse sus juicios al respecto. Lo cierto es que la filosofía y posteriormente la ciencia florecen cuando se marchitan estas sabidurías ancestrales, pero también cuando se evidencian fracturas que aún tratamos de resolver. Como sabemos, en Grecia emergió una forma muy distinta de comprender la realidad. Sería equivocado pensar que lo que hubo aquí fue un quiebre, una rotura radical respecto del pensamiento mitológico que existía antes en Grecia. Muy por el contrario, en algunos de los filósofos presocráticos, acerca de los cuales vamos a hablar en la próxima clase, podemos reconocer todavía cierta presencia de ciertos elementos mitológicos todavía, aunque por supuesto ya no sea en ningún caso ese el énfasis que estos pensadores le dan a su comprensión del mundo. En cualquier caso, este matrimonio entre el mito y el logos no va a durar mucho tiempo. Conforme la reflexión filosófica se asiente y tome fuerza, todo resabio de pensamiento mitológico, mágico y cualquier concepción sagrada del mundo va a ir siendo gradualmente vaciada del mundo, sacada del cuadro, para dejar en el centro simplemente una comprensión racional de la realidad. Por supuesto que en lo sucesivo los filósofos se harán cargo de un esfuerzo por tratar de alcanzar una comprensión unitaria e integradora de la realidad. Y ello no solamente en los griegos, sino que todavía durante muchos siglos encontraremos una serie de sistemas filosóficos muy interesantes, muy cautivadores, que intentan ofrecernos reconstrucciones racionales que permitan darle sentido a nuestra realidad. Sin embargo, no deja de ser interesante, no digo que verdadero, ustedes tendrán que juzgar aquello, esta idea que proponía Lyotard
acerca de cómo la filosofía, conforme progresa y avanza en los siglos, avanza en torno a una cierta ausencia. Cada filósofo persiste en tratar de alcanzar una visión unitaria que considera él el filósofo que estaba antes de él no logró comprender. Y así progresa la historia de la filosofía, esfuerzos sucesivos por tratar de decirnos de una forma cabal qué es la realidad, y en donde al fin y al cabo tenemos una colección de perspectivas en donde no es muy claro de qué manera cada una de estas perspectivas calza entre sí. Y menos aún resulta claro el cómo calzan estas reconstrucciones filosóficas con otras aproximaciones a la realidad, tales como lo que ofrecen las ciencias, todas las cuales también nos hablan de parcelas de la realidad que han logrado comprender de forma cabal. Pero el todo, el gran cuadro de la realidad, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Hay que decirlo, eso es todavía una pregunta abierta. The ancient Japanese considered the go-board to be a microcosm of the universe. Although, when it is empty, it appears to be simple and ordered. The possibilities of gameplay are endless. They say no two Go games have ever been alike, just like snowflakes. So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe. And that is the truth of our world, Max. It can't be easily summed up with math. There is no simple pattern. But as a Go game progresses, the possibilities become smaller and smaller. The board does take on order. Soon all the moves are predictable. And so? So maybe, even though we're not sophisticated enough to be aware of it, there is a pattern, an order, underlying every Go game. La metafísica es la rama de la filosofía que intenta comprender los fundamentos de la realidad y tratar de entender su naturaleza más íntima. Más aún, hemos señalado que persigue alcanzar una comprensión unitaria y totalizante de la realidad a través de alguna manera que sea lógica y racional. La metafísica nos plantea preguntas tales como ¿qué tienen en común todos los seres? ¿Qué es la realidad más allá de toda apariencia? ¿De qué manera es posible que los distintos aspectos de la realidad formen parte de una existencia común? Pero esto que para la filosofía era y sigue siendo un problema, para otros pueblos era una certeza vívida. Tanto los pueblos aborígenes como las cosmovisiones orientales se nutren de la convicción de que todo es uno, de que íntimamente hay algo sagrado, innombrable, que vincula y hermana a todas las cosas. Para nosotros estas son solamente metáforas. En una época en donde ya no queda nada sagrado, en donde todas las verdades son relativas y en donde cualquier género de aspiración espiritual es considerada de por sí como algo charlatán y fantasioso, solo nos queda persistir en el esfuerzo racional, en la esperanza de que quizás alguna vez, algún día, daremos con la clave, con la respuesta, con la llave que dé las respuestas que todos nosotros buscamos. Mi nombre es Patricio González y aquí, en los puntos suspensivos, es en donde termina esta clase. Espero que hayan disfrutado esta sesión y espero verles en una próxima clase. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta una próxima sesión. Adiós. And all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that